El tema que vamos a ver hoy día es la evaluación en línea, y para esto vamos a utilizar una herramienta muy conocida y muy útil, Moodle. La agenda de nuestra presentación tiene como primer parte la preparación de evaluación del curso, es decir, cómo es que los profesores preparamos un examen, como por ejemplo el que estamos viendo, en donde lo que tradicionalmente escribimos son las preguntas y el esquema general del examen, identificación del alumno, etc. Para lo que vamos a hacer hoy nos interesa básicamente las preguntas y veamos cómo es que generalmente las escribimos, las identificamos, pregunta 1, pregunta 2, etc. Y cada pregunta tiene básicamente dos partes: el enunciado, que es la primera expresión, y luego vienen, dependiendo del tipo de preguntas, opciones o quizás un texto donde el alumno tenga que escribir. Para esto vamos a ver cómo el Moodle nos ayuda en la generación de un curso o de una evaluación. Entonces, aquí tenemos ya la pantalla de Moodle y generalmente el administrador ya al profesor le ha asignado cursos. Por ejemplo, acá yo tengo asignado 3 cursos, de los cuales yo voy a elegir uno que es Laboratorio de Tecnologías de Información, que está aquí. Dentro de este laboratorio yo he generado temas, y en el tema 1 es donde vamos a crear el examen para esta prueba. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, para crear el examen hay dos modalidades usuales: creamos directamente el examen y las preguntas, y que esas preguntas solamente estarán formando parte de ese examen, o también la otra modalidad, que yo creo que es mejor, es crear de una sola vez un banco de preguntas que nos servirá luego a su vez para reutilizar en ese examen. Entonces, en el banco de preguntas, que acabo de abrir la ventana, vamos a crear las preguntas y lo vamos a hacer de manera semi-manual. Entonces acá tenemos la creación de una pregunta, y como ven son los diferentes tipos que nos permite Moodle. El más usual es de opción múltiple, que la vamos a utilizar, pero vean que hay una serie de posibilidades. Para la prueba que vamos a hacer vamos a utilizar dos: uno que es opción múltiple y la otra que es ensayo. En el primer caso, de hecho lo vamos a elegir, agregamos, y a partir de que se crea la pregunta vamos a tener que ingresar la información de la misma. Entonces acá le ponemos que es la pregunta 1, y luego el enunciado. El enunciado lo vamos a copiar directamente de nuestro documento Word y lo ponemos del lado de Moodle. Una vez que hemos hecho esto, nos va a pedir información de esa pregunta. Por ejemplo, ¿qué puntaje vale? Le vamos a poner 1. La retroalimentación, ¿cuál sería una respuesta probable? Que por el momento no le vamos a poner nada, hubiéramos podido hacerlo. Como son opciones múltiples, nos permite decir si es que solamente es una respuesta o más, lo vamos a dar allí. Luego, si es que se va a barajar las respuestas, es decir, que el orden de respuestas podría aparecer para cada instancia en un orden diferente. Es decir, cada alumno tendría un orden diferente de aparición de las opciones. ¿Cómo las va a numerar? Como A, B, C, etc. Y luego vienen las opciones, que ya también las tenemos listas en nuestro documento. Por el momento vamos a utilizar nada más 3 opciones, obviamente pueden ser más. Y lo que vamos a hacer es exactamente eso. Vamos a
poner acá la primera opción. Esta opción, de acuerdo a lo que estamos viendo, no es la respuesta, por lo tanto en la calificación que quede como ninguno. Pudiera haber una retroalimentación. Y luego viene la opción 2. Igual la copiamos del documento y en este caso, por la forma como está en negrita, podemos suponer que es la respuesta correcta. Entonces se copia y obviamente también le vamos a sacar lo de negrita para que el alumno no tenga esa posibilidad. Y en cambio la calificación acá le ponemos como 100%. Y finalmente la opción 3, igualmente la vamos a copiar tal cual, así como está. Y en la calificación queda como ninguno. Eso es todo, ya no hay más opciones, nos da la posibilidad de más. Y hay otras opciones que podemos elegir que por el momento no nos interesan, lo vamos a dejar allí. Es una preparación simple de la prueba y guardamos. Lo vamos a guardar y ahí está la pregunta 1 y con todas sus opciones. Entonces vamos a guardar nuevamente, pero ya todos los cambios realizados. Y vamos a seguir con una siguiente pregunta. Entonces por el momento aparece pregunta 1, que es la que hemos creado. Y vamos a crear una nueva pregunta. Nos pide qué tipo, hemos dicho que vamos a poner ensayo, que es la pregunta que tiene un enunciado y un texto como respuesta, ya no tiene opciones. Entonces se agrega, se adiciona esta pregunta. La identificación de la pregunta es pregunta 2. Y ponemos el enunciado a partir del documento que hemos preparado. Como es otro tipo, es esta pregunta, y la ponemos allí, el enunciado, y vamos a ver que indica qué puntuación, 1 también, no tiene retroalimentación, puede ser una respuesta que le puede aparecer al alumno al momento que responde. El editor es el HTML y en general todas las opciones adicionales las dejamos tal cual. Acá nos pide 15 líneas, podemos elegir por ejemplo nada más 10 o quizás menos, ¿no? Que son las líneas que tiene disponible el alumno para responder a esa pregunta. Fíjense que también pueden el alumno adjuntar archivos, algún tipo de archivo, puede utilizar alguna plantilla y alguna información para el evaluador si es que es otro evaluador diferente al que está haciendo la prueba. Bueno, lo importante es que ya hemos generado esta pregunta y guardamos los cambios. Una vez que hemos guardado los cambios, observamos en la lista de preguntas, del banco de preguntas, 2 preguntas que hemos generado. Vamos a hacer una previsualización de estas preguntas, por ejemplo de la última que hemos hecho. Fíjense que podemos previsualizar en donde nos indica acá que es una pregunta que tiene punto 1, aquí está el enunciado y cómo va a responder el alumno. Además podemos ver algunas cosas adicionales, por ejemplo que la puntuación es 1 y las opciones que hemos elegido. Finalmente podemos salir de esta previsualización. Igual lo hacemos para la pregunta 1, podemos hacer una previsualización y allí nos vamos a observar de que por ejemplo en la C nos hemos olvidado de sacar la A y entonces tenemos que hacer una edición. Pero en general todo lo demás es correcto, ¿no? Hay que elegir una dentro de las 3 opciones. Entonces antes de dejarlo allí, cerramos la vista previa y vamos a la pregunta 1 para poder editarla, debido a que la tercera opción
hay que modificarla. Entonces eso mismo vamos a hacer. Vamos a la respuesta 3 o a la opción 3, y es verdad, aquí tenemos que modificar, hacemos la modificación y guardamos los cambios. Entonces ya con esto tenemos listo el banco de preguntas que estamos elaborando. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Ya es el examen, que en este caso lo vamos a denominar examen 1. Examen 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos al curso que venimos trabajando, que es Laboratorio de Tecnologías de Información. Y en el tema 1, todavía no aparece nada, ¿no? Este es un examen anterior que ya existía, pero sí sabemos que en el banco de preguntas hay preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir una actividad. Y en esa actividad, lo que vamos a hacer es generar un cuestionario, que es el examen, que es lo que vamos a agregar en este tema o en esta sección. Le vamos a poner que es el examen 1. Entonces, así lo vamos a identificar. Y alguna descripción de este examen pudiera ser, por ejemplo, que el peso sea el 10% de la nota final, pudiera ser, ¿no? Para que el alumno esté enterado de cómo va a ser la evaluación. ¿Cuándo va a ser este examen? Que sea tal cual está. El día, si queremos que sea mañana, a esta misma hora, nada más le ponemos acá 28. Y listo. Igual para el cerrado, que sea el 28, y le daremos, vamos a decir, 5 minutos para que pueda desarrollar esas preguntas, ¿no? Entonces le vamos a poner acá 41. El límite de tiempo puede ser diferente a los 5 minutos. Podemos cambiar ese límite de tiempo. Entonces, habilitamos el límite de tiempo y que no sea 5 minutos, sino le vamos a poner 3. Eso es porque el primer tiempo que hemos dado es el lapso en el que puede dar el examen. Pero dentro de ese lapso, la duración propiamente del examen puede ser 3 minutos. Luego viene la calificación. Por ejemplo, para aprobar le vamos a poner el mínimo 11. El esquema, ¿cómo lo va a mostrar? ¿Pregunta por pregunta o cuántas preguntas por hoja? Nosotros le vamos a decir que por página una pregunta. Luego dice retroalimentación diferida. Eso quiere decir que al término de todas las preguntas y cuando el profesor lo decida, se va a tener las respuestas. Eso es lo que quiere decir cuando se coloca retroalimentación diferida. Las opciones de revisión son una serie de opciones que se dan en 4 tiempos. Durante el intento, después del intento, mientras el cuestionario está aún abierto y cuando se cierra. Entonces, entre otras cosas, dice que podría aparecer los puntos. Yo le voy a poner que no aparezcan los puntajes todavía. Y cada profesor puede personalizar esta parte como crea conveniente. La apariencia dice cuántos decimales en la calificación. Vamos a ponerle 2, tal cual. Las restricciones extras sobre los intentos, esto también es importante. Luego vamos a ver algunas otras características y guardamos los cambios. Entonces se guardan los cambios y ya tenemos el examen 1 creado. Acá ustedes ven en el tema 1 este examen que ha sido creado. Pero este examen solamente tiene características generales. Todavía falta agregarle
preguntas. Entonces lo vamos a editar el examen y vamos a ver, ya estamos en el examen, justamente el examen 1, y lo que vamos a hacer ahora es editar el cuestionario. Entonces, en el examen 1, que ya sabemos las generalidades del examen, tenemos que agregar preguntas. Lo podemos hacer de diferentes formas. Miren dónde se agrega. Dice pregunta por pregunta, que es la modalidad tradicional, o también podemos adicionar del banco de preguntas. Miren que también hay otra posibilidad, una pregunta aleatoria, que también es otra posibilidad de un banco de preguntas. Entonces, del banco de preguntas que habíamos creado antes, ahí están las dos preguntas y también están sus enunciados que se pueden observar. Vamos a elegir todas y la añadimos a este examen. Con lo que ya tenemos el examen 1 listo para que pueda ser utilizado. Ya hemos puesto los tiempos, la demora y entre otros parámetros. Esto es entonces lo que nos va a permitir Moodle para la generación de exámenes. Bueno, entonces ya se ha generado el examen 1 y también hemos agregado en ese examen preguntas del banco de preguntas. Lo que vamos a hacer ahora es una previsualización del examen. Para eso vamos a entrar al examen 1. Aquí ya estamos en el examen 1, en donde lo primero que vamos a ver son sus generalidades, ¿no? Para cuándo está disponible, cuándo se va a cerrar, cuál es el límite de tiempo, y el método de calificación es la más alta si es que consideramos más de un intento, ¿no? Si hubiera 2 intentos y hay 2 calificaciones, para cada intento se toma la más alta según lo que quedó como parámetros elegidos. Se puede poner alguna otra opción. Lo que vamos a hacer ahora es previsualizar el examen. Y entonces aquí está ya la forma como se va a presentar al alumno. Ustedes ven que en la parte izquierda es un resumen de en qué pregunta estamos, el tiempo que queda para la totalidad del examen. Está la pregunta, su enunciado y el campo texto donde el alumno tendrá que responder. Vamos a la siguiente página porque es una pregunta por página. En la siguiente página vamos a ver la pregunta 2, en la que tenemos la pregunta por opciones. Igual en la parte izquierda tenemos la pregunta 2 y las opciones, el enunciado y las opciones de esta pregunta. Ahí están las 3 opciones y el alumno tendrá que elegir alguna, ¿no? Que puede ser la segunda o la primera o etc. Lo cierto es que esta es la previsualización del examen. Lo que vamos a hacer ahora es volver al tema por el donde hemos entrado a realizar esta previsualización. Ok, entonces si ya hemos hecho la preparación del examen de la manera tradicional en Word, un segundo paso que hemos hecho con Moodle es la creación del banco de preguntas. Hicimos como segunda actividad. Una siguiente actividad fue la creación del examen utilizando ese banco de preguntas. Generamos el cuestionario. Y la actividad anterior fue la previsualización del examen creado. Bueno, con esto ya está listo el examen para que los alumnos lo den en el tiempo que se ha fijado en el periodo para que se
habilite este examen. Entonces lo que queda ahora es, una vez de que los alumnos han dado el examen, tenemos que revisar esa prueba realizada. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos al Moodle y entramos al examen 1. Y fíjense lo que aparece. No solamente ya aparecen las variables de configuración que inicialmente las determinamos, sino además aparece cuántos intentos se han realizado para este examen. Y dice que son 32 intentos y ahí aparece la posibilidad de elegir. Lo elegimos y vamos a observar en la siguiente pantalla exactamente la información de los intentos realizados. Dice que son usuarios matriculados y más adelante nos muestra quiénes dieron el examen, los nombres, sus direcciones de correo, etc. Lo importante de esto es que dice en esta columna sin calificar, y en las demás columnas aparecen la cantidad de preguntas y su puntaje. Pregunta 1, 2 puntos, pregunta 2, 2 puntos, etc. En este caso es una prueba que tiene más de 2 preguntas. Lo cierto es que va a aparecer sin calificar y tenemos la necesidad de entrar a esta opción para ese fin, calificar esa prueba. Entramos y efectivamente nos va a aparecer las respuestas que el alumno las ha hecho bien en Verle. Acá fíjense, de las 18 preguntas de este examen que estamos calificando, y hay 6 preguntas que están bien, que justamente son las de opciones y en la que pusimos cuál era la respuesta correcta. Las otras preguntas en rojo son de opciones, pero que están erradas, no tienen ningún puntaje, y las 3 primeras preguntas son tipo ensayo, es decir que el profesor lo tiene que calificar. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer justamente es eso. La pregunta 1 es tipo ensayo, en donde dice definir qué es un plan estratégico. El alumno ha hecho la definición y ahora lo que tiene que hacer el profesor es calificar. Entramos a si tenemos que poner un comentario o la calificación, y efectivamente podemos poner un comentario y le vamos a poner la calificación, que en este caso es sobre 2, y creo que podríamos ponerle 1 basado en la justificación o la respuesta del alumno. De ese modo hemos calificado esta pregunta abierta y las demás preguntas pues ya están calificadas, ¿no? Las que son por opciones. Hemos completado el ciclo de preparación de una evaluación desde el documento Word, un documento tradicional en donde generalmente escribimos una lista de preguntas de diferentes tipos, generalmente con opciones. Hemos pasado por la creación del banco de preguntas, la creación del cuestionario utilizando en ambas actividades la plataforma Moodle, y también actividades hasta la calificación de las pruebas. Ahora vamos a poner nuestra atención a una actividad de optimización para poder pasar en lo posible de la manera más simple desde el documento Word a la plataforma de Moodle. Lo hemos denominado a esta actividad creación de examen desde Word. Entonces vamos a ubicarnos en el documento en donde tenemos las preguntas, y lo que vamos a hacer es copiar las preguntas, que para el ejemplo solamente vamos a utilizar 2 preguntas, obviamente pueden ser más, y vamos a utilizar
una plantilla de estilos. Una plantilla que, como ven ustedes en la cabecera, tiene algunas cosas adicionales a la plantilla normal de Word. Ya vamos a conocerla. Lo que vamos a hacer es copiar ese documento que tenemos para las preguntas y vamos a listar el texto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar algunos párrafos que no son de trascendencia. Por ejemplo, los títulos de las preguntas. Ya tenemos listo, entonces ahora tenemos el esquema de enunciado y opciones de respuesta. Vamos a utilizar la lista de estilos de esta plantilla y lo primero que vamos a hacer es seleccionar los enunciados. Entonces nos vamos al documento en sí y vamos a seleccionar estos enunciados. Entonces tenemos dos enunciados para dos preguntas y elegimos el estilo Multiple Choice. Ya hemos elegido, lo hemos aplicado. El siguiente paso es elegir las opciones de respuestas no correctas. Entonces acá tenemos la primera. Vamos a seleccionar el resto. Tenemos la segunda respuesta que no es correcta. Y para la segunda pregunta vamos a seleccionar las opciones desde la opción A hasta la opción B. Y a eso le vamos a aplicar el estilo Wrong Answer o las respuestas incorrectas. Finalmente vamos a elegir las respuestas correctas, que en este caso están en negritas, que para la primera pregunta es la segunda opción y para la segunda pregunta es la tercera opción. Entonces vamos a elegir ambas respuestas que, como habíamos señalado, son las correctas. Y a estas preguntas, bueno, siempre ocurren este tipo de cosas. Le vamos a aplicar el estilo de Right Answer, respuesta correcta. Una vez que ya hemos hecho o aplicado estos estilos, entonces nos vamos a la opción de complementos y allí vamos a utilizar algunas actividades. Por ejemplo, preparar el documento, que es una serie de scripts que prepara la sintaxis del documento. Y lo primero que vamos a hacer es guardar el documento tal como está, como documento mismo, por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces le vamos a poner carácter.doc y lo vamos a almacenar en una carpeta cualquiera. En este caso vamos a tomar la carpeta temp, ahí lo vamos a guardar. Y luego de guardar el documento vamos a exportar este documento. En la exportación igualmente es un script que convierte a una serie de caracteres y le pone un número a ese documento TXT. Es del formato TXT. Y lo guardamos, si se fijan, con el código que termina en 528. Y existe uno, lo vamos a reemplazar seguramente. Efectivamente, entonces lo aceptamos. Listo, ya está preparado el documento. Ahora nos vamos a trasladar al Model. Y en el Model tenemos en la carpeta o en el curso asignado a mi persona, que se llama Laboratorio de Tecnologías de Información, vamos a la opción de banco de preguntas, que es a donde vamos a importar ya desde este lado las preguntas que hemos preparado. Entonces vamos a nuevamente ingresar con
el usuario de cada persona que se le ha asignado. Entonces, una vez de que ya estamos en el módulo, nuevamente vamos a ingresar al curso, que como les decía, es Laboratorio de Tecnologías de Información. Ya estamos en el banco de preguntas, y en este banco de preguntas dice crear una nueva pregunta. Esa no es la actividad que vamos a realizar, sino más bien vamos a la parte de administración, y en banco de preguntas vamos a elegir la opción importar. Elegimos la opción importar, y en el tipo de formato vamos a elegir el GIF. Ese es el formato que vamos a utilizar, y luego vamos a seleccionar de qué archivo. Entonces ya habíamos preparado un archivo que lo hemos almacenado en temp, y justamente estaba con el nombre que termina en 528. Lo elegimos y lo arrastramos, una cosa muy sencilla, lo arrastramos. Ya tenemos ya del lado de Moodle el archivo de donde vamos a importar, y ejecutamos la importación. Cuando se ejecuta la importación va a salir los enunciados de cada pregunta, que efectivamente la importación ha resultado ser exitosa, y procedemos a continuar. Entonces el proceso termina, y termina con la importación de estas dos preguntas que están más abajo, es decir, aparecen en los registros de cada pregunta. Vamos a hacer una previsualización a algunas de estas preguntas, por ejemplo esta, y efectivamente tenemos el enunciado y las opciones que se habían preparado en el documento inicial. De este modo hemos completado una tarea que creo que es crucial para los que tenemos que preparar cuestionarios o exámenes y tomarlos en línea utilizando la plataforma Moodle. Con lo que habríamos terminado esta última tarea y habríamos finalizado el conjunto de actividades para evaluaciones en Moodle.